Shalom y buenos días. ¿Cómo entender Santiago 4:10 conforme al pensamiento hebreo del primer siglo y a la Torá? El versículo nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10 no enseña que debamos despreciarnos, considerarnos inútiles o desarrollar una baja autoestima. En el pensamiento bíblico, humillarse delante de Dios significa reconocer correctamente quién es Él y cuál es nuestra posición delante de su autoridad. El contexto de Santiago 4 habla de orgullo, rivalidades, deseos desordenados y autosuficiencia. Por eso, la humildad aparece como el camino opuesto a intentar colocar nuestra voluntad por encima de Dios. Cuando nos dice humillaos, el verbo griego es tapeino, relacionado con hacerse humilde o colocarse en una posición baja, pero la idea tiene profundas raíces hebreas. La humildad bíblica relacionada con conceptos como anab o anabá no significa negar nuestro valor. Moisés, por ejemplo, es descrito como muy humilde en Números 12:3, pero eso no significa que fuera débil, inseguro o incapaz de ejercer autoridad. La humildad significa no convertirnos a nosotros mismos en el centro. Es poder reconocer: no lo sé todo, puedo equivocarme, necesito corrección, dependo de Dios. Luego nos dice, delante del Señor. Esta parte es fundamental. Santiago no dice simplemente, humíllense delante de todas las personas. Dice, delante del Señor. La humildad bíblica comienza cuando dejamos de medirnos constantemente comparándonos con otros y comenzamos a contemplarnos delante de Dios. Frente a otras personas, podemos sentirnos superiores, inferiores, exitosos o fracasados, pero delante del Eterno recordamos que todos somos criaturas dependientes de su misericordia y su sabiduría. Luego, el contexto de Dios resiste a los soberbios, Santiago acaba de citar un principio de Proverbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El problema del orgullo no es simplemente tener una buena opinión de nosotros mismos. El problema aparece cuando la confianza propia se convierte en autosuficiencia. El orgullo dice: yo dirigiré mi vida únicamente según mi voluntad. El humilde aprende a decir: quiero que mi camino sea corregido por la voluntad de Dios. Esto conecta directamente con la Torá, que constantemente llama a Israel a recordar que su fuerza, prosperidad y éxito no provenían solamente de sí mismos. Luego nos dice la cita: y Él os exaltará. Aquí aparece una paradoja profundamente bíblica. Quien intenta elevarse a sí mismo termina cayendo. Quien se coloca humildemente delante de Dios puede ser levantado por Él. Esto recuerda a Proverbios 29:23, que nos dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La exaltación de la que habla Santiago no necesariamente significa fama, riqueza o reconocimiento público. Significa que Dios es quien determina finalmente el valor, la posición y la vindicación de una persona. El humilde no necesita pasar toda su vida intentando demostrar constantemente su importancia. Puede confiar su honra al Eterno. Luego encontramos una conexión con Yeshua. Esta enseñanza aparece repetidamente en las palabras de Yeshua. Por ejemplo, en Lucas 14:11 declara: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La lógica es prácticamente la misma. Dentro del reino de Dios,
La grandeza no funciona como muchas veces funciona en las estructuras humanas. El reino invierte la lógica del ego: servicio antes que prestigio, humildad antes que reconocimiento, fidelidad antes que apariencia. En resumen, Santiago 4:10 no nos invita a pensar que no valemos nada, nos invita a abandonar la autosuficiencia y reconocer nuestra verdadera posición delante de Dios. La humildad bíblica no dice "no tengo valor", sino nos dice "no necesito convertirme en mi propio Dios ni demostrar constantemente que soy superior". Hoy decido permanecer enseñable, reconocer mis errores cuando sea necesario y recordar que no necesito elevarme disminuyendo a otros. Buscaré caminar humildemente delante del Eterno y dejaré en sus manos aquello que corresponda a mi honra. La humildad no consiste en hacerte pequeño para que otros parezcan grandes. Consiste en dejar de exaltarte a ti mismo y permitir que sea Dios quien determine tu lugar. Shalom, shalom.